Siempre pensé que las pesadillas solo ocurrían mientras duermes hasta que mi suegra me sirvió un plato que podía matarme. El comedor resplandecía con la luz cálida de la lámpara de araña de Dolores, pero el plato que deslizó hacia mí hizo que se me helara la sangre. «He preparado esta receta especialmente para ti, querida», dijo con una sonrisa tan dulce que cortaba como un cuchillo. El aspecto del plato no tenía nada que ver con los fragantes sitis horneados de Eric. El mío tenía un tono grisáceo, enfermizo, salpicado de motas verdosas y desprendía un olor metálico amargo que me revolvió el estómago. Me llamo Laura Macaulay, tengo 39 años y llevo 6 soportando la guerra silenciosa de mi suegra para expulsarme de la vida de su hijo. Aquella noche, al mirar aquel plato sospechoso, supe que no se trataba de una simple puya más. Había algo más oscuro, más peligroso. Esta es la historia de cómo descubrí su plan escalofriante de cómo convertí su veneno en su propia perdición y recuperé mi vida. Quédate conmigo porque al final comprenderás que hacer caso a tu instinto puede salvarte de lo impensable. Retrocedamos al principio, a los días en los que aún creía que podía ganarme la aprobación de Dolores Harrison. Conocí a Eric en Richmond, Virginia, durante un evento benéfico en el que yo colaboraba como voluntaria. Yo era una maestra de primaria de un pequeño pueblo de Carolina del Norte, hija de un mecánico y una enfermera criada en un hogar donde el amor y el esfuerzo valían más que el dinero. Eric era distinto a cualquier hombre que hubiese conocido. Su risa fácil, sus ojos bondadosos. A pesar de su crianza acomodada, era un hombre con los pies en la tierra. Pero su madre Dolores era otra historia. Reina de la alta sociedad de Richmond, con su colección de membresías de clubes de campo y cargos en juntas de beneficencia. Cuando Eric me presentó, yo fui con mi mejor vestido de flores y una tarta de nuez hecha por mí. Ella me miró de arriba abajo como si hubiese dejado huellas de barro en su salón de mármol. ¿Así que das clases en una escuela primaria?, preguntó con tono untuoso como si me dedicara a limpiar retretes. ¡Qué encantador! Aquella fue la primera de muchas humillaciones sutiles. Durante los 6 años de nuestro matrimonio, Dolores no dejó de recordarme con sonrisas envenenadas que nunca estaría a la altura de su niño. Mi ropa era demasiado sencilla, mi cocina demasiado corriente, mi familia demasiado vulgar. Eric está acostumbrado a cosas más refinadas, decía, mientras probaba una de mis cazuelas, su sonrisa tan afilada como una hoja de bisturí. Tal vez deberías dejar las reuniones a quienes tienen más experiencia. Sus palabras dolían, sí. Pero lo que realmente me desgarraba era el silencio de Eric. No lo dice con mala intención, me susurraba después, casi avergonzado. Es solo su forma de hablar. Quise creerle. Pensar que la crueldad de su madre era una excentricidad que podía soportar. Pero en el fondo, sabía que ella me veía como una intrusa. Una cualquiera que había robado a su hijo, ese que ella imaginaba casado con alguna debutante o hija de médico, no con una simple maestra de pueblo. Yo solo quería algo sencillo: ser aceptada. Construir con Eric un hogar donde el amor no tuviera condiciones. Pero delante de mí tenía a Dolores. Una mujer que disfrazaba su hostilidad de preocupación maternal, decidida a echarme a cualquier precio. Y lo peor era que Eric seguía sin ver la realidad. Intenté todo para acercarme a ella, la invité a comer, le elogié el jardín, incluso le pedí recetas. Siempre respondía con una sonrisa tensa y algún comentario venenoso. «Ay, Laura, eres tan entusiasta», me soltaba como si la sinceridad fuese una carencia. Mi origen humilde, marcado por el esfuerzo y la honestidad, era para ella una mancha en el linaje de su hijo. Mis padres me enseñaron a trabajar duro, a mirar de frente, pero para Dolores yo era un error que debía corregirse. Con el tiempo las señales se volvieron más siniestras. 2 años después de casarnos empecé a notar cosas extrañas. Una copa de vino en casa de Dolores me dejó mareada con náuseas. Nadie más se sintió mal. Ella lo achacó a uvas en mal estado, pero sus ojos me observaron con una calma inquietante. Había algo más, lo sabía. El año pasado sus galletas caseras tenían un sabor extraño como a jabón. Me dejaron la boca ardiendo durante horas. ¡Ay, qué despiste! Habré confundido la vainilla con otra cosa, dijo ella riendo con una alegría demasiado exagerada como para ser auténtica. Eric lo achacó a un simple olvido, una tontería sin importancia, pero yo empecé a sospechar. El mes pasado fue peor. Me preparó una infusión especial, algo que según ella ayudaba a relajar el cuerpo y el alma.
terminé en urgencias retorciéndome por unos calambres violentos que ni los médicos supieron explicar. Dolores apareció al día siguiente con flores y una expresión de madre abnegada. Quizá fue la leche. Ya sabes, estas cosas pasan, murmuró. Pero yo vi ese destello fugaz en sus ojos, esa chispa de satisfacción mal disimulada. Cada pequeño incidente minaba mi confianza, sembrando en mí una duda que no me atrevía a expresar. ¿Estaba exagerando? ¿O me estaba poniendo a prueba? ¿Estaba tanteando los límites de su veneno disfrazado de hospitalidad? Aquella noche, sentada a su mesa frente a una pasta de tono grisáceo, la duda se convirtió en certeza. El aroma era químico áspero metálico, nada que ver con las hierbas mediterráneas que decía haber usado. El plato de Eric, en cambio, rebosaba de City, al horno cubierto de una salsa de tomate espesa y fragante. Un contraste insultante. Solo a mí me había servido esta versión especial. Y Dolores me observaba con una intensidad que me heló la sangre. Su mirada no era la de una suegra amable, sino la de una cazadora conteniendo el aliento mientras su presa se acerca a la trampa. Sentí un nudo en el estómago, no de hambre, sino de un instinto antiguo que me gritaba que algo iba terriblemente mal. ¿Qué hierbas has usado?, pregunté con tono casual mientras buscaba mi móvil en el bolso, y sin que lo notara activaba la grabadora. «Oh, secretos de familia», respondió ella con una sonrisa cada vez más amplia. Las manos le temblaban, pero no por la edad. Era otra cosa, era emoción. «Pensé que te gustaría algo distinto», añadió. Guardé el móvil dentro del bolso, pero lo coloqué de modo que siguiera grabando cada palabra. «Entonces, ¿lo hiciste pensando en mí?», insistí, levantando un trozo de esa pasta gris con el tenedor, pero sin acercarlo demasiado a la boca. «Claro, Lauren», dijo inclinándose hacia mí. «Después de tantos años ya tocaba compartir algo íntimo entre nosotras». Su voz era dulce como la miel, pero en sus ojos se escondía un frío eléctrico. Esperaba que probara el primer bocado. Me acerqué el tenedor fingiendo inspeccionar los ingredientes, y fue entonces cuando el hedor metálico se hizo más intenso. Las motas verdes no eran albahaca ni perejil. Tenían un brillo anómalo, como cristales húmedos, como musgo venenoso sacado de una cueva olvidada. Dejé el tenedor con suavidad sobre el plato y sonreí. «¿Qué detalle? Cuéntame más de esta receta familiar. ¿Qué la hace tan especial?». Aquella cena no era más que el clímax de años de tensión contenida, una olla a presión de humillaciones y silencios. Recordé nuestro primer día de acción de gracias como matrimonio, cuando Dolores se olvidó de ponerme un cubierto. ¿Qué cabeza la mía rió entonces? O aquella Navidad en la que Eric recibió un maletín de piel con sus iniciales grabadas, y yo un libro de cocina para principiantes. Cada desprecio era una piedra que iba levantando un muro entre mí y esa familia a la que tanto había querido pertenecer. Pero lo que más dolía era la ceguera de Eric. Había crecido bajo el yugo de Dolores en ese mundo donde su madre era ley, donde su amor se ganaba a base de obediencia. «Solo intenta protegerme», decía él, como si sus pullas fueran formas de cariño. Y yo me tragaba el dolor, convencida de que podía soportarlo todo por él. Pero cada desplante dejaba huella. Me sentía una intrusa en mi propia casa. Había luchado por construir un espacio en ese hogar. Mi vocación era enseñar. En el aula sentía que importaba que mi esfuerzo dejaba huella. Era mi refugio. Fuera del colegio me volcaba en el matrimonio, aprendí a cocinar sus platos favoritos. Organizaba cenas para sus compañeros. Incluso me ofrecía como voluntaria en los eventos benéficos de Dolores, intentando encajar. Pero nunca bastaba. Siempre encontraba un modo de menospreciarme. Servilletas de papel, Lauren, qué poco esmero. O cuando me presentaba ante otros, Lauren está siempre liada con su trabajito. Ya sabéis, da clase a niños. Como si enseñar fuera un pasatiempo sin importancia. Yo era invisible para ella. Mi esfuerzo no valía. Mi sitio siempre cuestionado. Medía mi valor con una vara imposible y aún así insistía. Seguía esforzándome, alimentada por la obstinada esperanza de que algún día ella me aceptaría como parte de la familia. Lo de la pasta no fue la primera vez que algo me olió a podrido, pero sí fue la primera vez que decidí escuchar plenamente a mi instinto.
Un año antes, tras el episodio de las galletas, empecé a investigar casos de intoxicación alimentaria. Leí sobre venenos discretos, sus efectos, sus síntomas silenciosos. Fue entonces cuando se lo conté a mi amiga Daniela, agente de policía en Richmond. Ella no dudó. «Hazme caso, Lauren», me dijo. «Si algo te parece raro, probablemente lo sea. Anótalo todo». Desde entonces comencé un diario. Anotaba cada comida sospechosa, cada malestar inexplicable, cada comentario envenenado de Dolores. Dudaba en contarle a Eric. Temía que lo interpretara como una paranoia sin fundamento. Pero por dentro, tomaba mis propias precauciones. Solo comía lo que comían los demás en su casa. Llevaba mis propias bebidas. Observaba sus manos con atención cada vez que servía el plato. Pequeños gestos de autoprotección nacidos del miedo. Sin saberlo, aún me estaban salvando la vida. Esa noche en la mesa mantuve a Dolores conversando, intentando que se delatara sola. «Estas hojitas verdes, ¿son alguna hierba especial? Nunca las había visto», comenté con fingida curiosidad. Sus ojos se encendieron con un destello de crueldad. «Digamos que te harán vivir una experiencia que no olvidarás jamás». Una corriente de hielo me recorrió la espalda. No era una broma ni una mala interpretación. Era un intento de asesinato. Y su voz cargada de júbilo sádico confirmó lo que mi instinto venía gritando desde hacía meses: quería deshacerse de mí. Para siempre. Sonreí como pude, aunque el corazón me retumbaba en el pecho. ¿Qué tipo de experiencia? Se inclinó hacia mí, bajando la voz con una teatralidad perversa. «Tendrás que confiar en mí. He puesto mucho empeño en esta receta. Meses de investigación». Eric, hasta ese momento abstraído en su plato, al fin alzó la vista. «¿De qué habláis vosotras?» El tono de Dolores se volvió meloso al instante. «Cosas de mujeres, cariño». Lauren quería saber mis trucos en la cocina. Le dirigí una mirada intensa a Eric, rogándole en silencio que notara la diferencia entre los platos, su sitio normal, el mío, otra cosa. La diferencia era descarada, intencionada. «Necesito ir al baño», dije levantándome con cuidado. Me temblaban las piernas, pero la determinación me sostenía. Con la puerta del lavabo cerrada con pestillo marqué el 112. Susurré. «Creo que alguien intenta envenenarme. Estoy en casa de mi suegra. Me ha servido un plato que huele raro y contiene sustancias extrañas». Hizo comentarios. Insinuó que me provocaría una experiencia inolvidable. La operadora preguntó: «¿Está en peligro inmediato?» Apreté el teléfono con fuerza. «Aún no he comido nada, pero ella espera que lo haga. Tengo una grabación en la que admite haber preparado el plato especialmente para mí con ingredientes especiales». Di la dirección con la voz temblorosa pero firme. Luego le mandé un mensaje a Daniela: «Emergencia. Estoy en casa de la madre de Eric. Creo que intenta envenenarme. Policía en camino. ¿Puedes ver si alguien disponible me conoce?» Tiré de la cadena para dar el pego y volví a la mesa. Dolores casi vibraba de emoción contenida. «¿Te sientes mejor, querida?», preguntó con una sonrisa que era puro veneno. «Mucho mejor», dije con serenidad fingida, sentándome de nuevo. «Antes de probar esta delicia, ¿podrías decirme exactamente qué son esas hojitas verdes? Me gustaría saborear cada ingrediente». Sus ojos se entrecerraron, pero no pudo resistirse al impulso de presumir. «Son hierbas especiales que encontré en el bosque detrás de la casa. Bastante raras. La mayoría de la gente no las tolera, pero pensé que tú serías más resistente que el resto». Se me heló la sangre. Las plantas silvestres pueden ser letales. Beleño de Dalera setas que causan fallo multiorgánico. «Hierbas especiales del bosque», repetí asegurándome de que el móvil grabase todo. «¿Y las has recogido tú misma?» «Claro», respondió con orgullo. «He pasado semanas investigando cuáles serían las más adecuadas para ti. Incluso las probé con unos gatos callejeros que merodean por el jardín». El mundo se detuvo. Había confesado con la mayor naturalidad que testaba venenos en animales. «¿Y qué les pasó?», pregunté, tragándome las náuseas. Ella se encogió de hombros. «Se marcharon por ahí. Supongo que a dormir la mona en algún rincón tranquilo». ¿Dormirla o morir retorciéndose entre matorrales invisibles? Su indiferencia era monstruosa. Me estremecí. ¿Cuántas indisposiciones de familiares o vecinos eran obra suya? ¿Cuántos accidentes había provocado con sus recetas? De pronto se escucharon portazos fuera. Dolores frunció el ceño y se acercó a la ventana. «¿Y ahora quién será?» «Quizá un repartidor», respondí con fingida ingenuidad.
El timbre sonó seguido de unos golpes secos. «Policía de Richmond». Dolores se puso lívida. Me miró con ojos de fuego. «¿Has llamado a la policía?», escupió en voz baja. «Desde luego que sí», dije levantándome con calma. «Después de oírte confesar que recogiste plantas del bosque y las cocinaste solo para mí, y que antes las habías probado con animales». Eric al fin levantó la vista confundido. «¿Qué está pasando?». Le sostuve la mirada sin parpadear. «Tu madre acaba de intentar envenenarme». Él soltó una risa incrédula, pero esa seguridad se desvaneció al mirar nuestros platos, el suyo impecable, el mío con restos sospechosos. Su expresión cambió. Los golpes en la puerta se intensificaron. «Señora, necesitamos hablar con usted», gritó una voz al otro lado. Dolores se quedó inmóvil, las manos temblándole. Fui yo quien abrió. Frente a mí había 2 agentes y Daniel de servicio, aunque con ropa civil. Venía por mí. «¿Estás bien?», Lauren preguntó seria. Aún no respondí señalando el comedor. «Las pruebas están en la mesa y tengo una grabación de su confesión». El agente Martínez, firme y sereno, entró sin titubear. «Señora, aléjese de la cocina y del comedor mientras aseguramos la escena». Dolores apenas logró hablar. «Esto es absurdo», Lauren miente. «Solo eran hierbas». Martínez arqueó una ceja. «Entonces no tendrá problema en que analicemos la comida». Su fachada se desmoronó cuando reproduje la grabación. Su propia voz invadió la estancia. «Hierbas especiales del bosque. Las probé antes con gatos callejeros». Eric dejó caer el tenedor. Se le había ido el color del rostro. «Mamá, ¿qué has hecho?». La máscara de dulzura se hizo añicos. Lo que emergió fue pura furia. «Ella me obligó», gritó señalándome. «Me robó a mi hijo. Lo puso en mi contra». Martínez tomaba nota sin alterarse. «Señora, permanezca en silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra». Pero no se calló. Subió aún más el tono. 6 años viendo cómo envenena la mente de Eric, siempre eligiéndola a ella en lugar de a su madre. Yo lo traje al mundo, lo crié y ahora me desprecia por una simple maestrucha. Eric osciló la mirada entre ella y los platos. La verdad se abría paso. «Mamá, intentaste…», pero no terminó la frase. Daniel sacó fotos de las pruebas mientras el agente Chin pedía refuerzos, equipo de materiales peligrosos y un forense. Eric me miró, la voz quebrada. «Los gatos. Antes había muchos callejeros en su jardín. Ya no están». «¿Cómo se supone que voy a saber a dónde se van los gatos?», soltó Dolores a la defensiva. Pero su evasión no hizo más que empeorar la sospecha. «Los alimentabas, los cuidabas, y ahora han desaparecido», dijo Eric con una voz herida. Martínez guardó la pasta en una bolsa de evidencia, mientras la rabia de Dolores se convertía en desesperación. «Soy una persona respetada, doy mi tiempo al barrio, organizo eventos solidarios». Eric negó con la cabeza, derrotado. «Has intentado envenenar a mi esposa. Has matado animales. No sé quién eres ya». Sus ojos se tornaron fríos, calculadores. «Si me hundo, al menos lo hice intentando salvarte de una vida mediocre». Martínez le puso las esposas. Ella al marcharse me fulminó con la mirada. «Nunca serás suficiente para él. Jamás». El equipo forense llegó acompañado de una experta en botánica forense. Extendió varias muestras sobre la encimera. Bayas de fitolaca provocan convulsiones, diarreas, posible paro respiratorio. Dedalera daña el corazón. Y esta, Amanita virosa, ángel destructor, causa fallo hepático. Esto no fue un error, alguien estudió cómo hacer el máximo daño. Eric se llevó las manos al rostro. Ella lo planeó. La especialista sacó una libreta del armario, notas escritas por Dolores, con una precisión escalofriante. Dosis, reacciones, observaciones sobre mí. Daniel leyó en voz alta. Lauren comió 1/3 de las galletas antes de notar el sabor. La próxima vez, reducir dedalera, aumentar fitolaca. Eric se encogió como si le faltara el aire. Te trató como a un experimento, como si fueras un animal de laboratorio, y la realidad me golpeó como un mazazo. Dolores llevaba meses envenenándome, usaba gatos como prueba, apuntaba mis reacciones, perfeccionaba su fórmula. La policía encontró restos de 3 gatos enterrados en su jardín, mismos venenos. Esto no fue un arrebato, fue una campaña meticulosa larga para borrarme. El juicio fue el escándalo del año en Richmond. Madre debutante intenta envenenar a su nuera. Las pruebas eran demoledoras: la pasta, el cuaderno, los gatos, la grabación. La defensa alegó demencia temporal. Pero 18 meses de experimentos registrados lo desmontaron todo.
Declaré durante horas. Detallé cada comida extraña, cada vómito, cada plato especial. El testimonio de Eric fue un puñal. La trató como a una cobaya. Quería matarla sin que nadie sospechara. El informe veterinario confirmó lo inevitable: los gatos murieron por los mismos tóxicos. Dolores afinó el veneno en animales antes de probarlo conmigo. El jurado la halló culpable de intento de asesinato en primer grado y de 3 delitos de crueldad animal. Tenía 68 años. Su condena de 25 años era de facto cadena perpetua. Mientras se la llevaban, sisió: «Tú destruiste mi familia». Yo respondí firme: «La destruiste tú en el momento en que decidiste que merecía morir por amar a tu hijo». La justicia se hizo, pero mi matrimonio no sobrevivió. Eric sentía un remordimiento sincero. Pero 6 años desestimando mis miedos como paranoia habían desgastado demasiado. «Nunca dejaré de sentirlo», me dijo mientras firmábamos los papeles del divorcio. «Y nunca dejaré de agradecer que haya sobrevivido». Me mudé a las afueras de Charlotte. Buscaba paz. El acuerdo económico me dio tiempo para sanar, pero las cicatrices seguían. Pesadillas con comida adulterada. Desconfianza de los restaurantes. Una alerta constante. Poco a poco me reconstruí. Me hice voluntaria en un refugio de animales. Allí encontré consuelo cuidando a criaturas que también habían sido abandonadas. Tomé clases de defensa personal. Cultivé mis propias hierbas. Aprendí a confiar de nuevo en mi intuición. Esa voz interna, esa que había callado tantas veces, fue la que me salvó. Dolores intentó destruirme, pero sin quererlo me liberó. De un matrimonio ciego, de una familia que me consideraba prescindible. Su veneno me enseñó que mi vida merecía ser defendida y que jamás volvería a permitir que alguien me convenciera de lo contrario. ¿Esta historia te ha removido algo por dentro? Deyla, me gusta, compártela con quien necesite confiar en su instinto y suscríbete para más relatos de supervivencia. ¿Has vivido algo parecido? ¿Alguien ha intentado destruirte en silencio? Cuéntamelo en los comentarios. Te leo. Y juntos sigamos hablando de lo que muchos callan.